Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo, cuerpo de Cristo en general, aleluya. Muy buenas tardes, les habla el pastor Jorge Lamora, invitándoles una vez más al Evangelio de Salvación. Evangelio de salvación y vida eterna, el Evangelio de Jesucristo, aleluya. El Evangelio de Cristo Jesús. Oh my God. El Cristo de la gloria. El Cristo que sana, salva y liberta. Aleluya. La palabra infalible de Dios. La palabra que no miente. La palabra escrita. Aleluya. Inspirada por el Espíritu Santo de Dios que ya está aquí en medio nuestro. Aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Señor Jesucristo tiene un mensaje bello para ustedes hoy. Un mensaje para el mundo en general, para el mundo entero, incluyendo al mundo cristiano, al cuerpo de Cristo. Necesitamos llevar el mensaje de salvación al mundo entero. Es nuestra responsabilidad como cristianos, pero tenemos que educar a la iglesia. Tenemos que enseñar y educar a la iglesia en la gracia de Cristo. Tenemos que enseñar y educar a la iglesia en esta palabra escrita, en esta revelación ya dada a nosotros hace miles de años. Tenemos que educar a la iglesia para que la iglesia entonces pueda educar al mundo. El mundo necesita venir a los pies de Cristo, aleluya. El motivo, la razón por la que Cristo vino a este mundo fue para salvarlo. Ese es el motivo y la razón por la que Cristo Jesús vino a este mundo, a salvar al mundo entero, el mundo perdido en el pecado. Y esa es la razón por la que nuestro Redentor vino. La razón por la que el verbo que habla esta palabra se hizo carne y dice que caminó entre nosotros. Aleluya. Llevando este evangelio de salvación. Ese es el propósito, el gran propósito de este evangelio de Cristo Jesús. No hay otro propósito. Para eso vino. Para ir y morir en una cruz, hermanos míos, y desangrarse completo. Y con esa sangre pura, limpia y sin manchas, limpiarnos, enjuagarnos de todos nuestros pecados. A eso vino Jesús. Y ese es el evangelio que hay que predicar. Ese es el evangelio que hay que educar a la iglesia para que la iglesia, a través del conocimiento de esta palabra, de esta verdadera palabra, de lo que es la gracia que cambió el mundo, cambió la dispensación de este mundo. Pasamos de la ley a la gracia. Esta gracia hay que predicársela a la iglesia y educarla en ella para que puedan entonces predicársela al mundo. Gracia inmerecida, no lo merecíamos, pero a Él le plació y envió su Hijo para eso, para salvar este mundo. La necesidad de este mundo. Escúchame, la única solución de este mundo, la única respuesta de este mundo se llama Cristo Jesús. La salida, Cristo Jesús, la salida a todos los problemas de este mundo se llama Cristo Jesús. Y nos la dio ahí en la cruz del Calvario. Hizo la voluntad de papá hasta ese mismo instante. Hasta que entregó su espíritu, le dijo: papá, hecho está. Todo está
terminado. Aleluya. Gloria te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Evangelio de salvación. Palabra que tiene que ser predicada todos los días. Ministrada todos los días. Enseñada y educada a la iglesia diariamente. La iglesia necesita saber de esta palabra. Y antes de empezar, vamos a llevarlos al libro de Juan. Vamos a ir al libro de Juan. Un versículo que todos conocen. Un versículo que muchos recitan. Los tienen grabados en sus mentes, como muchos otros. Pero este en particular es un versículo que cuando tú le preguntas a cualquier cristiano, te dice, no, yo me lo conozco de memoria. El problema no es conocértelo de memoria, sino vivirlo en tu corazón. ¿Eres salvo? Oh, por supuesto. ¿Eres libre? Oh, por supuesto. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y se lo saben de memoria. Y te lo recitan como cuantos otros. Pero en realidad tenemos que aprender de este versículo. Y para poder aprender de él, vamos a ir al contexto de este versículo. Vamos a ir al capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 31. Presten atención. Quédate conmigo. Vas a aprender mucho de la palabra de Dios. Vas a ser instruido en la palabra de Dios. Mi Dios te va a abrir los entendimientos. Aleluya. Santo. Necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo que ya está aquí. La palabra no te transforma. No. La palabra te sana, te salva y te liberta porque la palabra es Cristo Jesús. El que te transforma es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Transformarte tu mente y tu vida entera. Tú puedes conocer la palabra y tener mucha información de la palabra y no ser transformado. Esa es la gran diferencia entre información y transformación. La palabra te da información. Hay muchos que no conocen a Cristo y leen la Biblia. Y se la conocen desde Génesis hasta Apocalipsis. Y te lo dicen. Y nunca han sido transformados. Porque tienen demasiada información que no pueden elaborar. Porque simplemente el Espíritu Santo es quien lo hace. Esto es una palabra inspirada por el Espíritu de Dios. Para poder tener la transformación y el verdadero entendimiento de su revelación, hay que estar en Cristo. Hay que haber nacido de nuevo en el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo te transformará. Ese es el que te transforma. Aprenderte los versículos de memoria no significa nada. Dejar que el Espíritu Santo elabore en ellos, en tu corazón, es lo que cuenta. La gran diferencia entre información y transformación. Vamos a la palabra. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 31. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Escucha. Si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Versículo 33 dice, le respondieron ellos, linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Versículo 36, el más importante de todos. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Te voy a volver a leer estos 5 versículos. Vamos a elaborar, vamos a entrar en ellos. Necesitas abrir tu mente y tu corazón para poder entender el conocimiento de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Esto es lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Dijo entonces Jesús, versículo 31, a los judíos que habían creído, que habían creído en él. Hacía falta algo para que Jesús les hablara y pudieran creerle a él. Se llama fe. Dice que estos judíos habían creído en Jesús. Mi Dios te está hablando a ti hoy, a los que han creído en Jesucristo, a los que de corazón han aceptado a Cristo Jesús. Ser cristiano no es simplemente una palabra que se confiesa, se dice, se comenta, se habla. Ser cristiano es un corazón dispuesto a seguir al Cristo de la gloria. Y él le estaba hablando a los judíos que habían creído en él en aquella época, hace más de 2000 años. Hoy te está hablando a ti. La palabra siempre está en presente. Escucha, pueblo de Dios. Mi Dios te está hablando a ti hoy. Y te va a decir, si vosotros permanecéis en mi palabra, en la única palabra verdadera, la única palabra que te liberta. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, aquellos que han decidido en su corazón seguir a Cristo. Seguir a Cristo, su palabra, a nadie más. Escucha lo que dice el versículo 32, el que todos conocen, el que todos lo recitan. Y conoceréis entonces la verdad, y la verdad os hará libre. Esta palabra es la que sana, salva y te hace libre. Te liberta. ¿De qué te liberta? Vamos a seguir leyendo. Dícele los judíos, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Parece que se les olvidó los 430 años que estuvieron en cautividad sus padres, esclavos de un faraón. ¿Cómo dices tú seréis libre? Aquí viene la gran respuesta. Jesús le respondió diciendo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Todo aquel que hace pecado. Esto es para ti, iglesia, cristiano. Para todo aquel que hace pecado significa para todo aquel que practica pecado. Para todo aquel que vive en pecado, pero todavía tiene ese nombre, cristiano. Para aquel que hace pecado, es decir, aquel que está viviendo en pecado. No quiere decir que cometas un acto de pecado que le falles al Señor todos los días lo hacemos. Porque somos imperfectos. Recuerden que estamos en un proceso de purificación, de santificación. Y siempre, producto de esta naturaleza que todavía reside en nuestra alma. Todavía vive, todavía reside en nuestro corazón. Vamos a fallarle al Señor.
y vamos a caer y vamos a pecar. Un acto de pecado no es lo que habla la palabra. Dice el que hace pecado. Te voy a enseñar lo que quiere decir el que hace pecado. Déjame llevarte a la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 6 al 9. Mira lo que dice. Todo aquel que permanece en él, en Cristo, todo aquel que ha sido salvado, todo aquel que ha sido lavado, enjuagado con la sangre de Cristo, todo aquel que es nueva criatura, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha tan siquiera conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado, el que hace pecado es del diablo. El que vive en pecado, aquel que sí ya tiene el nombre cristiano, pero todavía está atado al mundo y a las cosas del mundo y viviendo como vive el mundo. Te lo tengo que volver a leer. Sí, voy a volvértelo a leer. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni aún le conoce. Nunca le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. No escuchen la segunda voz. No escuchen la voz de hombre. Todo lo que viene a través del hombre que no está en Cristo es la voz de Satanás. Porque él dice, todo aquel que practica pecado es del diablo. Todo aquel que practica, todo aquel que vive en pecado es del diablo. El nombre de cristiano no te aparta. Lo que te aparta es tu corazón para Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando aprendas a vivir y a caminar con Cristo. Cuando aprendas a vivir y a caminar en la libertad que Cristo te ha dado. Cristo nos hizo libre del pecado, no para pecar. Sigue diciendo. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Cristo Jesús, para deshacer las obras del diablo, el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de nuevo, todo aquel que ha sido enjuagado con la sangre de Cristo, limpio, santificado, justificado, regenerado en Cristo Jesús. Todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios. ¡Aleluya! Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no hace pecado. El pecado es el problema de este mundo. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, es nacido de nuevo. Vamos a volver atrás. Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, lo que te acabo de explicar, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa, ¿dónde va? No queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Y ahora le dice, así que el que el Hijo libertare, ese verdaderamente libre será. Al que el Hijo libertare, ese verdaderamente libre será. ¿Libertados de qué? Una vez más, de la naturaleza pecaminosa. Nos hizo libre de esa naturaleza que heredamos. Esa culpa que heredamos. Cristo vino para romper las cadenas. Y ese es el tema de hoy. ¡Aleluya! Esta es la cadena más grande que tiene el mundo entero. Separado de Cristo. Engañados por un Satanás a través de una serpiente en el capítulo 3 de Génesis. Y le robó su mente y sus ojos. Y los dejó a vivir en oscuridad de este mundo. Los dejó a vivir en la oscuridad de este mundo. En el pecado.
Heredamos esa naturaleza pecaminosa. La heredamos y dice que el único que nos puede hacer libre de ella, el único que puede romper esa cadena, la cadena más grande que tiene este mundo entero es la cadena del pecado. Y tiene que ser destruida simplemente y solamente por Cristo Jesús. ¡Aleluya! Es por eso la importancia del evangelio de salvación. Porque a eso vino Cristo. Cristo vino a romper las cadenas. Todas las demás cadenas no pueden ser rotas si primeramente no está destruida, hecha polvo. La primera cadena que te tiene amarrado, atado, oprimido, viviendo en pecado. Esa es la primera cadena que tiene que ser rota en la vida de un ser humano, de un pecador como todos somos. Y de la única manera que puede ser rota es a través del Cristo Jesús, el Cristo de la gloria, que es el que nos hace libre de todo pecado. ¡Aleluya! Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sí, pero dice, así que si el Hijo os libertare, entonces verdaderamente libres será. Esa es la primera cadena. Hay muchas cadenas. Hay muchas cadenas que tienen atado a este mundo y aún al cuerpo de Cristo. Ya les dije, el nombre cristiano no significa nada. Lo que significa es el corazón dedicado a Cristo. Voy a volvértelo a repetir. El nombre cristiano no significa nada si no tienes a Cristo en tu corazón. Si no has aceptado a Cristo en tu corazón de verdad. Si no te has entregado, si no le has entregado tu voluntad a Cristo, tu corazón, tu vida, tu alma, tu cuerpo y tu espíritu. Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero él estaba hablando a aquellos que habían creído en él. Hoy te está hablando a ti, que tienes el nombre. Aquellos eran judíos, tú hoy eres cristiano. Aquellos fueron escogidos por Dios, hoy tú eres adquirido por la sangre. Hoy te está hablando a ti y te está diciendo, de la misma manera que creíste en mí ahora, pégate a mi palabra. Pégate a la palabra que es la única que puede salvarte y romper las cadenas del pecado. Es la única que te sana, que te salva y que te liberta. Aleluya, el Cristo de la gloria. Su palabra, la palabra escrita, inspirada por este Espíritu Santo que está aquí, ministrándote ya, dejándote saber que de la única manera que puedes ser libre es a través de Cristo Jesús. Pero tienes que dejarlo todo lo demás. El único que te salva es Cristo Jesús. No hay hombre que te pueda desatar en ninguna cadena. No existe sistema que pueda romper ninguna cadena. Los yugos no pueden ser desatados si no es a través de Cristo. Al que el Hijo libertare, dice, ese verdaderamente libre será. A través de Cristo Jesús. No hay sistema en este mundo. No hay hombre en este mundo. No hay religión en este mundo. No existe nada más. Aparte de Cristo, todos están encadenados. Te lo voy a volver a decir. Apartado de Cristo, todo este mundo está encadenado, subyugado al diablo, al príncipe de este mundo, el príncipe de los aires que tiene controlado a este mundo. Es por eso que nuestra fe tiene que ser en el Cristo de la gloria. Aceptarlo a Él por fe para que la gracia de Dios se derrame sobre nosotros. Esa es la gracia que necesitas. Esa es la gracia que necesitas. La gracia de Dios. Que se derrame sobre ti para que puedas ser salvo por fe. Cristo rompe las cadenas. ¡Aleluya! Ese es el tema de hoy. Cristo rompe las cadenas. Aleluya.
Él es el único que puede romper todas las ataduras, que son las cadenas. La Biblia son ataduras que te mantienen preso, oprimido. No puedes encontrar la libertad porque estás preso, estás oprimido, estás atado de manos y de pies. Estás viviendo en un mundo que te tiene atado con todas las cosas de este mundo. Estás enfermo. La enfermedad es una atadura. La enfermedad no le pertenece a ningún hijo de Dios. La enfermedad no la creó Dios. Fue producto de la desobediencia del hombre. No existe enfermedad maligna que pueda venir en contra de un hijo de Dios. No nos pertenece, pero si la aceptamos, si la confesamos, le estamos dando la oportunidad a Satanás que nos ate con una cadena de enfermedad. Déjame llevarte al libro de Lucas capítulo 3. Escucha, pueblo de Dios, es hora de escuchar palabra de Dios. Necesitamos estar alineados con la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios, venir a los pies de Cristo con un corazón contrito y humillado, abierto delante de él. Las puertas tienen que estar totalmente abiertas para dejar que el Espíritu Santo de Dios te ministre. Cuando tú vienes a la iglesia, tú no vienes buscando nada más que no supuestamente, discúlpame, pero deberíamos venir a la iglesia buscando el maná que Dios nos va a dar. A eso debe venir el cristiano a la iglesia y presentarse desnudo delante de papá, para que entonces mi Dios te cubra con el manto del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y la palabra de Dios se haga rema en ti. Puedas recibir ese maná que Dios tiene para ti cada domingo. Mi Dios te está hablando hoy. El Espíritu Santo de Dios te está hablando hoy. El Espíritu Santo de Dios te está ministrando ya. Al que el Hijo libertare, dice, ese verdaderamente libre será. Las cadenas han sido rotas, han sido destruidas, porque es el Cristo de la gloria, el único que rompe las cadenas. Y si ya rompió la primera cadena, te estoy hablando a ti ahora, pueblo de Dios, de la misma manera que le habló Jesucristo a aquellos que habían creído en él. Si ya Cristo rompió tu primera cadena, si ya te libró de tu primera cadena, del pecado que te tenía dominado por tantos años, y mi Cristo rompió esa cadena y tú lo creíste y lo recibiste, escucha, hoy va a romper aquellas cadenas que todavía tú no le has entregado. Hay muchos que todavía están atados en el cuerpo de Cristo. Hay muchos que están todavía caminando atados en el cuerpo de Cristo porque no están escuchando la palabra de Dios. Como les digo, si te quedares en mi palabra, entonces seréis mis discípulos en su palabra y conoceréis la verdad. La verdad está escrita, está aquí. No es palabra de hombre, es palabra de Cristo. Esta es la palabra que te liberta. Esta es la palabra que rompe las cadenas. Aleluya. Ya rompió la primera. Permítele ahora que destruya las demás. Permítele que destruya las otras cadenas que te tienen atado todavía. ¿Tú sabes cuáles son? Él también. Él quiere que se las confieses y se las entregues. Él te ama tanto. Él te ama tanto. Él no te está juzgando. Te está enseñando. Te está dando una oportunidad para que vuelvas de nuevo a la verdad. Para que vuelvas de nuevo a la verdad que es en Cristo Jesús. Aleluya. Para que puedas descansar en Él. Aleluya. Él dice: todo aquel que esté cargado y abatido, venir en pos de mí, yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil, dice. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aleluya. Él quiere que tú puedas descansar por fe. Que pongas tu fe a descansar en el amor de Cristo. Él te ama con todo su corazón. Él no te está juzgando hoy. Él te está enseñando que
que hay una salida, su nombre es Jesucristo. Olvida el resto. El hombre no tiene palabra de Dios. El hombre que no predica evangelio de salvación no tiene palabra de Dios. No puede tener palabra de Dios, porque el hombre que no predica el evangelio de salvación todavía está atado. Aleluya, todavía está atado a las acechanzas del diablo. Escucha palabra de Dios, palabra ungida por el Espíritu Santo de Dios, que te ama, que quiere libertarte, que quiere romper tus cadenas, desatar los yugos, aleluya, para que puedas aprender a caminar en libertad. Cristo te hizo libre del pecado, no para vivir en pecado. Cristo nos libertó del pecado, pero no para vivir en pecado. Hay muchos enfermos hoy. Enfermedades que no te pertenecen. Que Cristo puede romper esa cadena hoy mismo. Ahora mismo, en este mismo instante, puede ser rota. Si tú le crees. Pero estás escuchando voz de hombre. Estás escuchando quizás a los psicólogos. Te manda, estás enfermo, pero entonces el pastor te manda a un psicólogo porque él no puede ministrar. Porque tu problema es psicológico. Y la psicología es totalmente, absolutamente, diametralmente opuesta a la palabra de Dios. La psicología, te lo voy a volver a repetir, es absolutamente, totalmente y diametralmente opuesta a la Biblia, a la palabra de Dios. La psicología trata de averiguar lo que ya Dios creó. La base científica de la psicología es tratar de buscar las respuestas a las 150,000 preguntas que tienen diariamente, a las cuales le dan una respuesta según el proceso científico. Y cuando esa respuesta aparece, entonces esa es la respuesta de hoy. Mañana hay otro proceso y esa respuesta va a cambiar, nunca prevalece. Están sujetas al cambio. La palabra de Dios no. La palabra de Dios te liberta para siempre. Aleluya. La palabra de Dios no cambia. No hay sombra de variación. Aleluya. No hay sombra de variación en el Cristo de la gloria. La religión, una de las grandes ataduras de este mundo. Los religiosos atados por ciegos guiando a los propios ciegos. Atados en la religión. Mi Cristo te quiere salvar hoy. Soltar esas cadenas que te tienen a presa. Aleluya, te tienen a preso. Te tienen oprimido. Porque sigues creyendo en el hombre en vez de creer en el Hijo del Hombre. Aleluya, su nombre es Jesucristo. Aleluya, Santo de Israel. Lucas capítulo 13, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Un espíritu inmundo, un espíritu demoníaco, un espíritu oscuro que ella aceptó. Que ella aceptó. Hoy los médicos te dicen, tienes cáncer. Si tú lo aceptas, ya tienes la pena de muerte. Escúchame, si tú aceptas lo que te diga el médico, ya tienes la pena de muerte. Pero si crees en el Cristo de la gloria, aleluya, aquel que hace maravillas, milagros y prodigios, aquel que todavía puede hacer un milagro en tu vida hoy, si le crees, aquel que puede desatar esa cadena de enfermedad y romperla y destruirla y hacerla polvo. Si del polvo te formó a ti y a mí, ¿qué no puede destruir mi Dios?
No existe arma forjada que contra los hijos de Dios pueda prosperar. ...18 años... tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Escucha, mira lo que dice la palabra de Dios. Voy a volver atrás un momentico. Juan 8:31. Él les estaba enseñando a aquellos que habían creído en él. Hoy te estoy enseñando yo a ti. Mi Cristo te está enseñando a través de este siervo de Dios a los que le han creído. Si tú puedes creer esta palabra, tus cadenas están rotas. Yo no sé cuál es la enfermedad que tú puedas tener hoy. No sé cuál pueda ser esa enfermedad que te tiene atado, que te tiene oprimido, que te tiene esclavo, que te tiene preso, que te tiene encorvado. Mi Cristo va a romper esa cadena hoy si tú lo crees. Aleluya. Santo, escucha, pueblo de Dios. Cuando Jesús la vio, Jesús te está mirando hoy. Jesús está mirando tu problema, tu solución, tu enfermedad. Jesús está en el asunto. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Le rompió la cadena. Esa cadena fue destruida en ese mismo instante. Había un propósito detrás de esto. Porque hay otra cadena de la que ya te hablé, que es más peligrosa que esta, que es la peligrosa cadena de la religión. Escucha. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Delante de quién? Escucha, ¿delante de quién? Pero el principal de la sinagoga, enojándose de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en estos, pues venid y sed santos, y no en el día de reposo. ¿Quiénes eran? Los religiosos. Les llamó por su nombre ahora, les dice. Entonces Jesucristo el Señor les respondió y le dijo: hipócritas, atados en la hipocresía. Otra cadena que mi Dios quiere romper hoy. La rompió ahí, se los dijo en su cara. El propósito de romper la enfermedad, la cadena de enfermedad de esta mujer, había un propósito detrás de eso. La hizo libre, la salvó, empezó a glorificar a Cristo, pero a través de ella se glorificó el Padre. Porque aquí vino la religión, los religiosos, la cadena más grande y más antigua que ha existido desde los comienzos. Y los llamó por su nombre y le dijo: hipócritas. Hipócritas. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey, a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Los religiosos no creen, no saben, no conocen el propósito y la voluntad de Dios. Y los llamó por su nombre. Dejen a un lado la religión, le dijo: hipócritas, de nada sirve. Pónganla a un lado. Más vale esta hija de Abraham, aleluya, la cual ha sido desatada de su cadena. Se le rompieron las cadenas, se le desataron los yugos, aleluya. No importa que fuera día de reposo. ¿Quién es más importante, el día de reposo o el que lo creó? Aleluya. ¿Quién es más importante, el día de reposo o el que lo creó? Aleluya, santo. Esa hija de Abraham fue desatada. Cristo rompió sus cadenas en un instante. Dice la palabra que la miró, la vio como te está viendo a ti hoy. No tengas miedo. No tengas miedo del hombre. No tengas miedo de las críticas de los religiosos. De aquellos que lo que quieren es mantenerte atado a su religión. Mantenerte con ataduras de pies y de manos. Preso en todos sus rituales.
Deja que Cristo te desate hoy. Yo no sé cuál es tu enfermedad. Quizás sea la religión. Quizás sea la enfermedad más mala que existe después del pecado. La religión. La religión. Déjame decirte que si eres religioso estás viviendo en pecado porque estás viviendo bajo la ley. Y la ley te condena. Cristo te salva, te sana y te liberta. Aleluya. No me digas que eres cristiano y perteneces a una denominación religiosa. Cristo no creó denominaciones, mucho menos religión. Ni bautista, ni católico, ni pentecostés, ni ninguna de ellas. Cristo no creó nada. Todo eso es religión de hombre que te mantiene atados a sus reglas y reglamentos y rituales. Por eso ella andaba, hacía 18 años, condenada, atada a una enfermedad hasta que llegó a la libertad. Aleluya. Hasta que llegó el Cristo de la gloria y rompió sus cadenas. Hoy las va a romper en ti. Aleluya. Si solamente puedes creer. ¿Estás creyendo o no? ¿Te está hablando el Espíritu Santo de Dios o no? Aleluya, santo. Oh, cualquiera sea tu cadena, hoy serán destruidas en el nombre de Jesús. Cristo rompe las cadenas. Aleluya, si solamente pudieras creer en el Hijo de Dios. Oh, Santo de Israel, aleluya. Bendito sea el Padre en el nombre de Jesús. Oh, gracias mi Dios por esta unción. Oh, gracias mi Santo de Israel porque tú me hiciste libre de todas mis cadenas. Aleluya. Eran muchas. Y de cada una de ellas me libraste. Santo. Oh, yo soy un milagro caminando. Aleluya. Desatado hace muchos años. Mis cadenas se destruyeron por el Cristo de la gloria. Él las quiere destruir en ti hoy. Él quiere que se vuelvan polvo. ¡Aleluya! Él quiere que puedas aprender a caminar en libertad. La única libertad que es en Cristo Jesús. Al que el Hijo libertare. ¡Aleluya! Al que el Hijo libertare, ese verdaderamente libre será. ¡Oh! ¿Quieres ser libre hoy? ¡Aleluya! Simplemente cree en el Hijo de Dios. Simplemente cree en el Hijo de Dios. Él va a romper tus cadenas hoy. Ya están rotas. Los declaro hechos en el nombre de Jesús. Cualquiera fuese tu enfermedad, el pecado. Cualquiera fuese tu enfermedad. Cualquiera fuese. Y al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¡Aleluya! Los que habían creído. ¿Has creído tú para gloriarte en Cristo Jesús hoy? ¿Has creído tú para gloriarte y darle la gloria a Dios por las cadenas que han sido rotas en tu vida hoy? Cualquiera fuese. Dale la gloria a Dios. Se han caído todas tus cadenas, tus yugos han sido desatados. Ya no estás oprimido, ya no estás preso, ya no vives encadenado. Aleluya, eres libre en el nombre de Jesús. Yo te declaro libre en el nombre de Jesús. Yo declaro libertad sobre tu vida. Aleluya. Declaro libertad sobre tu vida hoy. Aleluya. Santo, el Cristo de la gloria te ha libertado hoy. Aleluya. Santo de Israel. Mira lo que dice. Mira lo que dice Isaías 54. Isaías 53. Mira lo que dice Isaías 53. Escucha, pueblo de Dios. Mira lo que dice Isaías 53, versículo 4. Dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Escucha ahora. Y por sus llagas fuimos sanados. Aleluya. Por sus llagas fuimos sanados. Por sus llagas fuimos libertados. De toda enfermedad maligna se la llevó con él.
No te pertenece ninguna enfermedad, cualquiera fuese. La más grande de todas se la llevó el pecado. El pecado es la más grande de todas las enfermedades de este mundo. El mundo entero está enfermo en el pecado. El mundo entero necesitamos llevarle el evangelio de salvación para que puedan ser rotas sus cadenas. Las cadenas de la enfermedad más grande desde el principio. Se contaminó el cuerpo con la mentira de Satanás. Otra de las tantas enfermedades de este mundo, otra de las tantas ataduras de este mundo, otra de las tantas cadenas de este mundo. Cadena de la mentira, la cadena de la duda. Eso le hizo, eso le creó a Eva. Le mintió, la encadenó, le condenó su mente y le robó sus ojos. Le creó la duda, la cadena que le sigue a la mentira. Cuando miró el árbol, ya lo había visto diferente. Le había creado una cadena de duda en su mente. Hay muchos dudando la voluntad de Dios en sus vidas y por eso no progresan en Cristo y por eso no pueden adelantar en Cristo y por eso no pueden crecer en la gracia de Dios. Por sus llagas fuimos sanados de toda enfermedad. Aleluya. De toda enfermedad. Incluyendo la más importante de todas. La enfermedad del pecado. Cristo te libertó. Ese es el mensaje de salvación para este mundo. Dejarles saber que una vez que acepten a Cristo, sus cadenas se caerán, serán destruidas y la libertad de Cristo llegará sobre ellos. Podrán caminar libres de toda maldad, de toda iniquidad, de todo mundo, de todas las cosas del mundo, de los deseos de la carne. Otra de las ataduras más grandes que todavía que tenemos, la carne. Una cadena que destruye al mundo entero, aún hasta el mundo cristiano. Todavía hay muchos cristianos con el nombre viviendo la carne. Mira lo que dice el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Déjame llevarte aquí. Gálatas capítulo 5. ¿Estás recibiendo algo, pueblo de Dios? Yo sé que sí. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios está tocando tu corazón. Yo sé que sí, estás siendo renovado, estás siendo transformado hoy por el único que te puede transformar, el Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! La primera transformación que está haciendo hoy es en tu mente. Es en tu mente, para que se la entregues totalmente a Cristo, para que entonces pueda cambiar tu corazón. ¡Aleluya! Santo, Santo de Israel. Gálatas capítulo 5, versículo 16. El apóstol Pablo, mi gran hermano en Cristo, el cual veré algún día y le abrazaré con todo mi corazón. Le daré gracias por haberme instruido con las instrucciones que le regaló papá. Santo. Siervo de Dios, siervo de Cristo. Bond servant, dice. Siervo, esclavo de Cristo. Preferible ser esclavo de Cristo que esclavo del pecado. Dijo pues, andar en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Los deseos de la carne. El Espíritu no tiene deseos. El Espíritu da fruto. Los deseos de la carne. Esto es para los cristianos que todavía tienen el nombre, pero están caminando bajo estos deseos. ¿Quiere que te diga cuáles son? Son contrarios. Son contrarios el uno con el otro. No puedes decir que tienes el nombre siguiendo caminando en la carne a través de las cadenas de los deseos de la carne.
Los deseos de la carne es una cadena que te ata y que te destruye. Son deseos, ataduras en la carne para destruirte en el espíritu. Para que no puedas caminar en el espíritu de Jehová. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. Pero si sois guiados por el espíritu, dice, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, las cadenas de la carne, las ataduras exteriores de tu cuerpo, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, religión, hechicería, religión, enemistad, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias. Esa es una cadena que muchos practican en el cuerpo de Cristo y la esconden diciendo de que le cambian el nombre, le llaman celos ministeriales. No, eso no existe. No existe ningún celo ministerial. La palabra correcta es envidia. Quieren tener lo que Dios te ha dado. Quieren tener la unción que Dios te regaló. Quieren tener el ministerio que Dios te llamó para servirle a Él. Quieren tener lo que tú tienes. Y no tienen nada. Porque todo lo que tienen es envidia. Homicidios, borracheras, orgías. Y dice, y otras cosas semejantes a esto. Quiere decir que hay mucho más. Mencionadas simplemente hasta aquí 17, pero dice que hay muchas más. Semejantes como estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican, que los que hacen estas cosas, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios, porque el que practica estas cosas está practicando el pecado. El pecado del cual te hablé desde el principio. En el libro de Juan. Pero aún de estas cadenas mi Dios te quiere soltar. Mi Dios quiere romper estas cadenas en ti. Y mi Dios lo va a hacer hoy. Simplemente tienes que creerle a Cristo. Mira lo que dice el mismo libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estad pues, dice, estad pues firme en la libertad con la que Cristo nos hizo libre en la cruz del Calvario. Con esa libertad, con esa sangre derramada, con esa sangre que te enjuagó de tus pecados, que destruyó las cadenas de la naturaleza pecaminosa, con la que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No vuelvas atrás. El nombre de cristiano no es suficiente. Hace falta un corazón para seguir a Cristo. Tu pasado ya no cuenta. Simplemente fue una lección, no una cadena perpetua. Cristo no quiere condenarte. Aleluya. Cristo quiere salvarte. Cristo quiere desatar tus cadenas, romperlas en pedacitos. Aleluya. Y hoy es tu día. Hoy es tu día, mi Cristo está rompiendo esas cadenas que todavía te tienen atado, que todavía te tienen preso aún en el cuerpo de Cristo. Oh, aleluya. Él no quiere juzgarte. Él te está enseñando de que hoy puedes ser libre en Cristo Jesús, porque al que el Hijo libertare, ese verdaderamente libre será. Apartado de Cristo, estás en cadenas. Apartado de Cristo, pueblo de Dios, estás en cadena. Estás encadenado, estás preso, estás oprimido, estás enfermo, pero en Cristo Jesús, aleluya, eres libre. Aleluya, mi Cristo quiere libertarte hoy, aleluya, Santo de Israel. Oh, papá, haz tu obra en él. Haz tu obra en cada uno de ellos que he puesto delante de este siervo de Dios hoy, mi Dios. Haz tu obra, papá. Deja que el Espíritu Santo les haga convicto. Aleluya. Y pueda romper esas cadenas.
y transformar esa vida hoy mismo en el nombre de Jesús. Voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Baja tu cabeza. Vamos a orar. Padre, yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Aleluya. Estoy orando en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Delante de tu presencia. Delante de aquellos que están escuchando este mensaje que tú has puesto en el corazón de tu siervo. Gracias por el carbón encendido en mi boca. Oh, aleluya. Estoy orando por ellos, papá, para que tú envíes el Espíritu Santo que ya está aquí ahora mismo y les toque y les haga convicto, papá, y se rindan y se reconcilien contigo los que te conocen y sean salvos aquellos que no. Aleluya. Rompe las cadenas, papá. Rompe las cadenas. Cualquiera fuese la cadena. Cualquiera fuese la cadena que todavía los tiene atados, mi Dios. Oh, tú eres el Cristo que rompe esas cadenas. Y yo lo declaro hecho en tu santo y bendito nombre. Aleluya. Serán todos sueltos, libres en el nombre poderoso de Jesús. Créelo y lo recibirás. Créelo ahora mismo y tus cadenas se han caído. Aleluya. Gracias te damos, papá. Oh, como siempre el tiempo apremia. Tenemos que cortar. Tenemos que terminar. No te prometo que el próximo domingo vendremos con otro mensaje de parte de papá lleno, repletico del Espíritu Santo de Dios, para que tu copa se pueda rebosar. Cristo te ama. Yo también. Amén and amen.